Siéntese, hermano, y no deje de adorarle, no deje de glorificarle. Yo trato siempre de recordar al viejo de manera jocosa, porque los mejores juegos de béisbol lo veía con él. No había un juego, un clásico mundial, una serie final que él no tuviera en el mueble y yo al lado. Y él y yo peleando cuando el equipo no estaba haciendo nada. Yo le decía, viejo, con calma. Y a veces se torna difícil. Pero qué bueno que uno como hijo puede tener la satisfacción de haberlo amado en vida, de haberlo honrado en vida, para que cuando no esté podamos tener ese recuerdo de que hicimos lo que teníamos que hacer y que un día lo veremos a él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hoy celebra el anticipo del Día de los Padres. Ayer tuvimos una noche especial con hombres guerreros y hablamos de cargar aquel que necesita ser cargado, inspirado por Dios, romper techos, romper los límites para alcanzar. Por ello me inclino a hablar de papá, porque cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, siempre nos enfocamos en el corazón del pródigo que está entre las algarrobas, pero nunca vemos la parte de papá, las heridas de papá, lo que tuvo que vivir papá en el momento de dificultad. Y yo creo que sin darnos cuenta hay muchos padres lastimados, muchos padres heridos criando hijos heridos. Por eso hay una sociedad que se vive desplomando, porque hoy tenemos personas heridas criando personas, y un soldado herido no puede salir nunca a la batalla. Oiga lo que dice el libro de Lucas, capítulo 15, en el versículo 11. Y esto es interesante, porque este fue un día que papá no lo tenía previsto. Este día papá se levantó como todos los días, y todo padre se levanta ese día esperando que será un día diferente. Pero de repente uno de los menores, en el versículo 12, que dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No es fácil estar en la posición de papá, entregarle al hijo lo que él quería, aun cuando no era debido, todavía no había muerto. Y este hijo se levanta un día pidiendo su herencia, pidiendo su parte. Este hijo lastimó el corazón de papá al pedirle algo que no era el tiempo. Y tal vez hoy en día hay hijos que en este momento tal vez no están pidiendo la herencia, pero están tomando decisiones equivocadas, decisiones totalmente alejadas de lo que es la perfecta voluntad de Dios. Yo creo fervientemente que una de las cosas que hace que muchos padres, tanto como madres, la Biblia dice: honra a padre y madre para que tus días sean prolongados. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Y cuando tú honras, ese es el mandamiento que trae una promesa, la honra que tú le puedes hacer. No dice honralos porque sean buenos, honralos porque sean malos. La Biblia dice: honra a papá y a mamá, y todo te va a salir bien. No dice si no estuvieron contigo cuando tú lo necesitabas. La Biblia dice honra. Pero este hijo un día se levantó y le dice a papá: me voy de la casa, necesito que me dé mi herencia. El papá, como sabe lo que es la posición de papá, le dice: toma, aquí está. El hijo se va. Y aquí comienza un ciclo de herida en el corazón de papá. Un ciclo de heridas contundentes que comenzaron a lastimar el corazón de papá. ¿Por qué? Porque papá se tuvo que dar cuenta de que su hijo iba a pasar por momentos muy duros y momentos difíciles. Pero ¿sabe qué, iglesia? ¿Sabe qué, padres que están aquí? A veces nosotros tenemos que permitirle a nuestros hijos que tengan su propia experiencia en la vida. A veces, sin darnos cuenta, no lo dejamos volar porque tenemos miedo. Tenemos miedo a las decisiones que puedan tomar. Nosotros dimos un negocio en Bayamón que abrieron, y mientras estábamos orando, la joven hija de Martín Bretón, Darío, aquella joven dice: yo estudié contabilidad para complacer a mi papá y a mi mamá, pero hoy me estoy abriendo el negocio de maquillaje, que es lo que me apasiona. Ella no quería estar en la contabilidad. Mi hijo está estudiando derecho, mi hijo menor.
Ese era mi sueño cuando yo era chiquito, que lo dejé por el mundo de la droga, por el mundo de la fama, el mundo del merengue. Y dejé mi sueño de hacer aquel abogado que soñaba ser como un abogado, un prominente abogado de República Dominicana, doctor Vincho Castillo. Yo quería ser como él. Pero mi hijo, yo no le dije que estudiara eso. Y de repente mi hijo comienza a estudiar Derecho. Se gradúa inmaculado, escoge el examen para entrar a Derecho, lo pasa con buenas calificaciones, algo glorioso. Y yo siempre digo: Josué, ¿qué te motivó a hacer esto? Y yo me imagino al Dios del cielo diciendo: lo que no pudiste hacer, tu generación lo va a hacer. Solo comienza a creer como papá en que tus hijos están en las manos de Dios y van a llegar al destino donde Dios ha establecido para su gloria. Tal vez pudiera estar en el punto ahora en este momento. Tal vez pudiera estar en el lugar donde no debe de estar. Pero Dios te dice: papá, sigues creyendo, sigues confiando, sigues creyendo en lo que Dios es capaz de hacer en tus hijos. Y a veces no lo dejamos volar porque queremos tenerlo. A mi hija Rochely ya va para 25 años. Y yo le decía a Dios, que a los 35 se le pega un tigre, que no se le pegue nadie. Que no se le pegue nadie. Eso era un lío, mi hermano. Tú, el que llegaba y me decía: estoy orando por su hija, yo lo empantaba. Y yo le decía: mira, te tengo que dar un consejo. Si te enamoras de una hija de un pastor, tienes que saber que el diablo va a pelear contigo todos los días. No es por ti, es por el pastor. Y ahí lo amedrentaba. Y se fumaban y se iban. Pero últimamente como que se me enamoró. Y yo trato de seducirle. Y yo: sal conmigo. Y él dice: papi, que voy a salir. Y yo: pero sal conmigo hoy, vamos a salir. Yo: vamos, yo soy buena onda, vamos. ¿Sabe qué? Yo le dije a mi esposa: tengo que soltar eso. No puedo hacer nada. Sea una decisión errada, sea la buena, uno como padre tiene que darle esa oportunidad al hijo de hacer lo que va a hacer, sabiendo que tu hijo no hará más allá de lo que Dios le permita hacer. Dios no le va a permitir a tu hijo las algarrobas, gloria al Señor, que tenía el destino que comiera para tu hijo. Y el hijo se fue. Pastora Rodi comenzó a vivir perdidamente. Lo perdió todo. Darío lo perdió todo. Hermano, hay momentos donde sin darnos cuenta vamos al socorro de nuestros hijos cuando hay una enseñanza. Me acuerdo de un hombre allá en mi iglesia hace muchos años. Su hijo cae preso. Yo antes le decía al hijo: varón, métete con Dios, cuídate, hay un ataque del enemigo, cuídate, busca a Dios. Pero aquel muchacho hacía todo lo contrario. Cae preso. Y cuando cae preso lo ponen en un programa de droga. Y me acuerdo cuando lo llevan a un programa, yo iba, cuando terminaba el culto del domingo, Pastora Rodi iba a Naranjito a predicarle al programa, solamente por él. Le predicaba a todos los jóvenes del programa, todos los domingos. Y todos los domingos estábamos ahí. Yo me estaba gozando con lo que Dios estaba haciendo con ese joven. Pero un día su papá, prominente en la política, habló con un juez y sacaron al muchacho. Y yo le dije: pero ¿por qué no lo dejaste ahí en el programa? Él no merece estar ahí. Hoy está en una cárcel federal con un caso mayor. Porque a veces Dios te está disciplinando para entonces transicionarte a lo que Dios te quiere llevar. La Biblia dice que no dé lugar al diablo. Dios sabe todos los planes que tiene el enemigo para destruirte, pero Dios tiene un plan para construirte. Dios sabe todas las cosas. Gloria a Dios. A veces vamos al socorro y queremos ir. Papá podía haber ido. Papá pudiera haber llamado a Rodi: hazme un favor, lleva donde mi hijo. El papá nunca envió a nadie para decirle a hijo que se levantara. Nosotros como padres tenemos que permitirle a Dios que nuestros hijos vuelvan en sí, se levanten a conquistar el sueño de Dios para cada uno de ellos. ¿Hay alguien que diga amén? Papá nunca fue a buscar el hijo. Y alguna gente pudieran decir: qué padre más irresponsable, cómo lo dejó viviendo una vida perdida, una vida sin sustancia, sin fe, sin esperanza. Pero Dios estaba permitiendo todo este proceso, número uno, para sanar el corazón de papá,
para enseñarle a papá que en el tiempo de Dios tus hijos van a cumplir. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Cuando el hijo vivía perdidamente, cuando lo había perdido todo, un día dice la Biblia que el hijo volvió en sí. Cuando volvió en sí, entró en razón, no porque papá lo llamó por teléfono y le dijo: muchacho de la porra, levántate, ahora es el tiempo de tu caminar, deja ese puñé a calle y comienza a correr en la autoridad de Dios. No. A veces como padres tenemos que entender que nuestra victoria está en nuestra rodilla, en nuestra oración a Dios. Y nuestra oración, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. La oración, cuando clamas a Dios, Dios te va a responder. Tal vez no en el tiempo que tú estás esperando, pero te va a responder. Te va a responder de la manera de Dios. Y Dios va a levantar a aquel hijo que estaba en el punto de droga. Lo va a levantar. Yo me acuerdo que cuando iba, mi mamá me invitaba, ya no está conmigo, pero me invitaba a los cultos de ella. Y yo lo que iba era vacilarme a los cristianos. Y yo me sentaba en la silla de atrás y yo comenzaba a mirar a todos los cristianos y me reía y me burlaba. Pero Dios me veía. ¿Y dónde estoy hoy? ¿Dónde estoy hoy? Ahora se burlan de mí. Mire, pon tus hijos en las manos de Dios. Deja tus hijos en las manos de Dios. Padre, Dios va a sanar el corazón de muchos padres que están en este momento lastimados por malas decisiones de nuestros hijos, por decisiones cerradas. A veces escogen, yo siempre digo a Josué, y una mujer, Vidalina López, la mamá de Mari López, antes de partir, fuimos muy amigos. Y esta mujer le dijo: amiga, no deja que te escojan, escoge tú. Y yo siempre digo a Josué, el pianista, yo dije: no deja que te escogen, escoge tú. Escoge tú. Primero escoge estudiar. Después que tú estudies y te prepares, tú vas a ver que Dios te va a enviar la Raquel, alaba la gloria. Te va a enviar la sierva, te va a enviar la que es, la vaca, la cachimba, alaba la gloria de Dios. Pero espera, primero enfócate en Dios. La Biblia dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hay un hermano pastora que una vez, cantante, adorador, él le estaba pidiendo a Dios cada vez que llegaba al culto, pastora, lo único que le decía a Dios: Dios mío, tráeme una siervita, tráeme una siervita, tráeme una siervita. Y Dios le dijo: pero primero, ¿por qué no te enamoras de mí para yo traerte la sierva? Alaba la gloria. ¿Cómo le puedes dar a alguien algo que tú no tienes? Dios quiere primeramente que te llene de Él, te llene de su presencia, te llene de tu gloria. Y Dios se va a encargar de traer a tu vida restitución. Dios se habrá de encargar de traerte todo lo que tú necesitas, incluyendo a ese padre. Ese padre se mantuvo esperando. Y la Biblia dice que, volviendo en sí, el hijo dijo: muchos jornaleros hay en la casa de mi padre, mas yo aquí padezco de pan. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Se levantó. Dile al que está al lado tuyo: ¿sabe que levantó al hijo? Papá. La oración de papá. El amor de un padre. El amor de un padre. Amar no es simple y llanamente amar a ese hijo porque hace lo que tú quieres. Es amarlo aún cuando hace lo incorrecto. O cuántos de nosotros hacemos sin darnos cuenta, le fallamos a Dios en hecho y pensamiento, y el Padre nos sigue amando. ¿Cuánto levantamos nuestras manos y somos amados por un Dios perdonador? Por su misericordia no hemos sido consumidos. Siervo, este joven se levantó. Y cuando se levantó, ¿hacia dónde cogió? Hacia donde papá. ¿Hacia dónde acudió? Donde papá. ¿Por qué acudió al papá? Porque la vida le enseñó el cuidado que había en el padre. Por eso es importante lo que nosotros como padres
le inculcamos a nuestros hijos valores. Porque cada vez cuando yo hablo con mis hijos, le digo, muchachos, yo me acuerdo que papá no nos daba, pero ese viejo nos miraba y lo hacía así. Y ya tú tienes que estar derechito. Igual que llega una visita y están hablando y uno se ponía de presentado en una esquina y el viejo te miraba. Nada más con una mirada tú te movías. A las 9 de la noche, allá en el Capotillo, que es uno de los barrios más fuertes de allá, Darío del Capotillo, y sabe de lo que yo estoy hablando, uno de los barrios más terribles, señorita Laura. Y ahí mi papá, nosotros vivíamos ahí en el Capotillo, y una vez él nos daba hasta las 9 de la noche, ahí mismo en el barrio, y como a las 9:02 llegó el hermano mío, 9:02, y el hermano mío tocando la puerta. Y papá le dijo, no, pero tú eres el hombre de la casa, ya quédate allá afuera o sácame a mí de aquí. Y el hermano mío duró y duró y el viejo no lo dejaba entrar, hasta que aprendió que hay que llegar a la hora que tenía que llegar. No tenía que golpearnos, solamente con una mirada. Y cada vez que yo le recuerdo a mis hijos, yo me acuerdo cómo papá hacía esto de esta manera, y cómo sin darnos cuenta esa generación nos educó de tal manera que si usted mira la alta incidencia de criminalidad y de desastre que se están armando, no se trata de esa generación de los 70 y del 80. Se trata de una generación nueva que lo único que han hecho, hijos, jóvenes, niños, criando niños sin fundamentos, sin valores. ¿Cuántos dicen amén? Mire esto. No teníamos PlayStation. Yo me acuerdo que papá el 6 de enero me daba un carrito azul, y como a los 3 días me lo quitaban, y para el otro 6 de enero del año que viene lo pintaba de rojo el mismo carrito y me lo daba. Alaba la gloria. Ese era el PlayStation. Una goma con 2 palos, una goma de carro con 2 palos que había que echarle agua. Y entonces el viejo te decía, vete allí, tú tenías que ir con aquella goma con 2 palos. Esos eran los jueguitos. Me acuerdo que había un juego que se llamaba Camán, que era con pistola, y tú tenías que decir a la persona, Camán ahí. Nosotros no teníamos nada de eso, era una maderita escondida. No había, el que tenía una pistola era el que tenía rico, una pistolita de esas de juguete. Lo que te quiero decir, que a pesar de toda aquella escasez que pudiéramos haber visto en el pasado, siempre recordamos lo que él hizo. Y eso fue lo que el joven pensó. Mi papá. Mi papá es el lugar donde yo puedo sentarme y escucharlo. Me levantaré e iré. No voy a ir donde el tío, no voy a ir donde el primo. Voy a ir a la casa de mi padre. Voy a ir a la casa de mi padre. Y cuando se levantó y fue a la casa de su padre, la Biblia dice que el padre estaba literalmente esperando ese día. Esperando, padre, yo creo que en este momento tal vez tú estés esperando por un cambio en tu hijo. Tal vez tú como madre te has convertido en ese padre esperando un cambio en tus hijos, un cambio en tu finanza. Dios te dice, aunque la visión tardare, espérala. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que el joven comenzó a llegar. Y yo creo que tú visualizas el rostro de papá cuando mira al hijo. El hijo estaba desvestido, destruido, cabizbajo, con peste al pecado, al mundo, a las malas decisiones. Porque las malas decisiones traen consecuencias. Pero ¿sabe lo que hizo papá? Cuando vio que el hijo llegó a la casa, ¿sabe lo que hizo? Lo abrazó. Lo abrazó y le dijo a los jornaleros, busquen el mejor vestido. Porque este amigo que ha muerto, estaba muerto, pero ha resucitado. Búsquenle el vestido. ¿Sabes lo que estaba diciendo papá? Hijo, no importa lo que has hecho en el camino. Aquí está papá para vestirte, porque te desvistieron. El pecado te desvistió, pero mi gracia te viste. Hijo, ha llegado a la casa. Busquen el anillo, busquen la sandalia.
Y a mí me encanta porque le quita la sandalia, enseñarte, decirle, ahora no vas a caminar como prófugo, ahora no vas a caminar, gloria al Señor, como alguien que no tiene esperanza, ahora vas a caminar en autoridad. Fue lo mismo que Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, ahora voy a poner otro calzado. Ya no vas a volver a Egipto de la misma manera en que vivía en Egipto, vas a volver a Egipto con mi presencia, con mi palabra. Es lo que el papá le estaba diciendo al hijo. Ahora te visto, ahora te ciño, ahora te pongo la sandalia, ahora te pongo la vestidura, y ahora preparen el lechón, el cual ustedes saben, el más grande, el más fuerte. Yo quiero hacer una fiesta porque mi hijo ha muerto. Yo quiero decirte que tal vez tu hijo hoy no está a tu lado, pero Dios sanó el corazón de ese padre desde el día que comenzó a esperar por él. Si ese padre no hubiese sanado el corazón, cuando él llega, lo primero es que le hubiera dicho, vete y conviértete en un jornalero. Ahora conviértete en un trabajador para que te gane mi confianza. Pero cuando tú estás sano, está dispuesto a perdonar a los hijos. ¿Por qué yo quise traer esto en la mañana de parte de Dios? Porque hay muchos padres hoy esperando por un hijo, por una hija, esperando por un cambio. Y aquí hay dos vertientes. Hoy tú puedes ser ese hijo que necesita volver a papá, que necesita volver a conectar, a hacer una llamada, volver a decirle, este es el día. En la cárcel de jóvenes en Bayamón, pastor, había montones de niños 13, 14, 15 años. Y lo más triste es que eran esposados las manos y los pies. Y yo preguntaba por qué los adultos nada más eran las manos, a los jóvenes eran los pies, las manos. Y me decían, porque son los más terribles. Y había un joven terrible que ese, por más que tú predicabas, todo el mundo estaba intimidado por él. Ninguno de ellos podían adorar porque él lo intimidaba. Nadie podía hacer nada. Él se convirtió en él y nos le acercamos a él. Y aquel muchacho le echaba la culpa a su papá por él estar ahí. Hicimos la oración y aquel joven comenzó a llorar y lo pusimos a abrazar a alguien como perdonando a su papá. Y cuando perdonó, comenzó a llorar. Yo creo que hay hijos que tienen que perdonar a papá por las decisiones que tomaron. Yo, cuando mi papá muere, una de las cosas yo siempre quise era que mi papá y mi mamá vivieran en un apartamento que tengo arriba en mi casa. Ese era mi sueño. Se me dio con mi papá y lo pude tener, pudo estar conmigo. Pero una de las cosas que siempre quise era que mi papá se llevara a mi mamá, se la llevara en un crucero, se fuera y que desapareciera un mes con ella por ahí. Pero papá todo el tiempo en la casa, solo atento para los hijos. ¿Y sabe qué? Se nos fue. Y hoy lo que hay es un revolú con las cosas de él en República Dominicana. Personas que nunca habían aparecido, aparecieron de repente. Hermanos que nunca estuvieron cuando tuvieron que estar, no llegaron. Y yo digo, wow, viejo, yo nada más miro y digo, Señor, qué increíble. Todo lo que él luchó, todo lo que se fajó, todo lo que construyó. Y en un segundo hay 1000 líos por aquellas cosas. Yo creo que el mensaje es el siguiente para cada uno de nosotros. Hoy seamos ese padre que le permitamos a Dios sanar nuestro corazón. Y permitamos ser ese hijo que sane nuestro corazón y que volvamos de nuevo donde papá. Se atreve a ponerse de pie, darle un aplauso al Señor.